Imaginemos un momento esa escena, seguro que la hemos visto en películas. Un avión japonés en llamas cayendo directo sobre un barco de guerra aliado. Estamos ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. Es la imagen típica, ¿no? La de los pilotos kamikaze. Y las cifras impresionan. Casi 4.000 pilotos japoneses murieron así y se llevaron por delante a más de 7.000 marinos aliados. Una barbaridad. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de estos pilotos, los kamikaze, Shin-Fu, del Imperio de Japón. La palabra, por cierto, significa viento divino. Tiene una historia curiosa detrás, ¿verdad? De unos tifones. Sí, hace referencia a unas leyendas antiguas, del siglo XIII nada menos. Unos tifones que supuestamente salvaron a Japón de ser invadida por las flotas mongolas de Kublai Khan. Vaya, curioso. Aunque el nombre oficial de estas unidades era otro, más largo. Exacto. Era Shinpu Tokubetsu Kogekitai, que viene a ser Unidad Especial de Ataque Viento Divino. Shinpu es otra lectura de los mismos caracteres de kamikaze. Vale, pues para analizar todo esto nos hemos basado en fuentes enciclopédicas que detallan la historia, el impacto, cómo reclutaban a la gente, el contexto cultural, todo. La idea es ir un poco más allá de la imagen del piloto fanático, entender por qué surgió esto, cómo se organizó y qué consecuencias reales tuvo. Así que, bueno, vamos a desgranarlo. Perfecto. Y para empezar, creo que es fundamental situarnos. Estamos en 1944. Para Japón, la guerra está, prácticamente perdida. Ya se veía venir, ¿no? Clarísimo. Habían sufrido derrotas navales tremendas. Midway fue un punto de inflexión. Luego, la batalla del Mar de Filipinas, que los americanos llamaron, con bastante sorna, la Gran Caza de Pavos de las Marianas. Uf, el nombre lo dice todo. Pues sí. Perdieron muchísimos aviones y sobre todo pilotos veteranos que eran irreemplazables. Enfrente tenían una superioridad aérea y naval aliada, que era aplastante. Y los americanos avanzaban isla tras isla acercándose a Japón. Y a eso se suma la mentalidad japonesa de la época, ¿no? La de no rendirse bajo ningún concepto. Fundamental. La rendición era el deshonor supremo. Antes la muerte. Ese era el clima. O sea, estaban en una situación militar desesperada y con una mentalidad que bloqueaba la opción más lógica, que habría sido negociar una rendición. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante, porque la idea esta de estrellar tu propio avión contra el enemigo no es que surgiera de repente en 1944, con unidades organizadas, ¿verdad? Había como precedentes. Exacto. No fue una invención de Onishi de la noche a la mañana. Antes de que fuera una táctica oficial, hubo actos individuales. Pilotos que tenían el avión dañado, que sabían que no iban a volver. Y decidían hacer un último ataque. Eso es. Un último acto de desafío o de desesperación. Se habla de casos ya en Pearl Harbor, como un tal teniente Ida. Y hay acciones documentadas, como un bombardero japonés, un G-4M Betty, que se estrelló a propósito contra el puente del crucero USS San Francisco, en Guadalcanal, en el 42. Le causó daños muy serios y mató al almirante Callaghan. O sea que la idea flotaba en el ambiente, digamos. Flotaba, sí. Eran actos aislados, heroicos para la propaganda japonesa, pero no una estrategia. El último recurso de un piloto concreto en una situación límite. Vale. ¿Y cómo se da ese salto? ¿Cómo se pasa de esos actos individuales, casi espontáneos, a una estrategia militar planificada, organizada desde arriba? Pues, las propuestas más formales empezaron a circular a mediados de 1944. Hay constancia de un capitán, Motoharu Okamura, que en junio ya sugirió empezar a investigar tácticas suicidas. Ajá. Incluso hubo un episodio que la propaganda usó mucho, un contraalmirante Masafumi Arima. En octubre del 44 lideró personalmente un ataque contra portaaviones enemigos. Se quitó las insignias de rango, despegó y, murió en combate cerca del USS Franklin. Se estrelló deliberadamente. No está del todo claro si esa era su intención inicial o si fue derribado y en el último momento intentó dirigirse contra el barco. Pero la propaganda lo vendió como el primer granero kamikaze. Lo ascendieron póstumamente a vicealmirante. Le dio un empujón a la idea. Pero el momento clave, la decisión de crear unidades específicas, fue entonces. Fue justo después, en ese mismo mes de octubre de 1944, en Filipinas. El vicealmirante Takijiro Onishi. A él se le considera el padre de las unidades kamikaze oficiales. Onishi, vale. Estaba al mando de las Fuerzas Aéreas Navales en Filipinas, justo cuando los americanos estaban a punto de desembarcar en Leyte.
Y Onishi vio la situación con una crudeza total. ¿Qué vio? Pues que, con los aviones y pilotos que tenía, era imposible defender las Filipinas con tácticas normales. Imposible detener a la flota americana. Y entonces propuso algo radical. La unidad especial. Exacto. Formar una unidad de ataque especial, la Shimpu Tokubetsu Kogekitai. Su arma, Zazas Cero. Pero no para combatir en el aire. No. No. Armados con una bomba de 250 kilos. Su misión era una: elegir un portaaviones enemigo y estrellarse contra él. El objetivo era neutralizar los portaaviones, dejarlos fuera de combate durante semanas o meses. Es tremendo pensar en ese salto, de la desesperación individual a una política militar, una estrategia basada en el suicidio organizado. Sí, es fascinante y terrible a la vez. Ver cómo se institucionaliza algo así. Y de ahí la primera unidad. Recuerdo haber leído sobre cómo se formó. El comandante Tamai llamando a sus pilotos. Sí, una escena muy potente, sin duda. Asaichi Tamai reunió a 23 pilotos de un grupo aéreo. Eran pilotos estudiantes, muy jóvenes. Les explicó la situación desesperada y les preguntó quién estaba dispuesto a formar parte de esta nueva unidad de ataque especial. Y... Todos levantaron la mano. Los 23. increíble. Se eligió a un piloto un poco más experimentado para liderar la primera misión, el teniente Yukio Seki. Tenía 23 años, recién casado, y sus palabras, las que se conservan, reflejan una tensión brutal. ¿Qué dijo? Se le atribuyen frases como: el futuro de Japón es sombrío si se ve obligado a matar a uno de sus mejores pilotos. Y también, no voy en esta misión por el emperador ni por el imperio, voy porque me lo han ordenado. Wow. Eso choca un poco con la imagen monolítica del fanático feliz de morir, ¿no? Totalmente. Muestra una mezcla de sentido del deber, de fatalismo, quizás incluso una crítica velada a la situación a la que habían llegado. Seki era un piloto consumado, no un novato desesperado. Y a esa primera unidad le pusieron nombres muy poéticos, ¿no? Sí, nombres con mucha carga simbólica. La unidad principal, la Shimpu Tokubetsu Kogekitai, se dividió en 4 subunidades. Y les dieron nombres sacados de un poema clásico, un waka del siglo XVIII de Motori Norinaga. ¿Cuáles eran? Shikishima, Yamato, Asahi y Yamazakura. El poema venía a decir algo como: si alguien pregunta por el espíritu de Yamato o Japón, decid que es como la flor del cerezo silvestre Yamazakura brillando bajo el sol naciente Asahi. La flor del cerezo, el símbolo por excelencia de la belleza efímera, de la vida corta pero intensa. Y del sacrificio en la cultura japonesa. Exactamente. Conectar esta táctica extrema con esos valores culturales tan profundos era una forma de darle un sentido, de justificarla ante los propios pilotos y ante la sociedad. Hablemos un poco más de eso, del contexto cultural. ¿Qué papel jugó realmente el famoso código Bushido, el código de los samuráis? ¿O es un mito? A ver, es un tema complejo. Los historiadores debaten si el Bushido medieval se aplicaba tal cual al ejército japonés del siglo XX. Probablemente no de forma directa, pero lo que sí había, sin duda, era una ética militar muy arraigada, muy potente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la muerte en combate era infinitamente preferible a la rendición, a la captura, a la deshonra. La lealtad al emperador, considerado casi una deidad, y a la nación era absoluta. Esto se inculcaba desde niños, en la escuela, a través de cosas como el Edicto Imperial sobre Educación. O sea, un adoctrinamiento muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y existía la idea de los Eirei. Los espíritus de los muertos en combate se convertían en espíritus guardianes de la patria, y eran consagrados en el santuario Yasukuni, en Tokio. El famoso y polémico santuario Yasukuni. El mismo. Que el emperador visitara el santuario para honrar a esos espíritus era el máximo honor póstumo imaginable para un militar y su familia. Todo esto creaba un caldo de cultivo donde la idea del autosacrificio extremo podía encontrar eco. Volvamos a octubre del 44, al Golfo de Leyte. Ya tenemos la unidad formada, los nombres, el contexto. ¿Cómo fueron esos primeros ataques ya organizados? ¿Funcionaron? Pues hubo algunas acciones justo antes de la misión oficial de Seki. El 21 de octubre, un avión japonés posiblemente dañado se estrelló deliberadamente contra el crucero pesado australiano HMS Australia. Le causó bastantes daños y mató a su capitán y a otros 30 tripulantes. ¿Y la primera misión oficial de la unidad de Onishi?
Fue el 25 de octubre de 1944. 5 Zeros, liderados por Yukio Seki, despegaron para atacar a un grupo de portaaviones de escolta estadounidenses, los llamados Jeep Carriers. Y dieron en el blanco. Sí, después de varios intentos, esquivando cazas enemigos y un fuego antiaéreo muy intenso, Seki logró impactar con su Zero en la cubierta de vuelo del USS Senlo. El Sendlo. Ese fue el primero hundido así, ¿no? El primer buque importante hundido por un ataque kamikaze oficial, sí. La bomba de 250 kilos y el combustible del avión provocaron incendios enormes. Alcanzaron los depósitos de bombas y torpedos del portaaviones. ¿Y explotó? Explotó de forma catastrófica. Se hundió en apenas media hora. Murieron más de 140 marinos americanos. Fue un éxito terrible, pero desde el punto de vista japonés demostraba que la táctica funcionaba. Ese mismo día, otros Zeros de la unidad dañaron a otros portaaviones de escolta. Me imagino el impacto que tuvo que tener esa noticia en el alto mando japonés. Fue un revulsivo, claro. Demostró que un solo avión, un solo piloto dispuesto a morir, podía hundir o dejar fuera de combate un buque tan valioso como un portaaviones. Era asimétrico. Coste-beneficio parecía favorable, dada la desesperación. Y supongo que eso llevó a Una expansión masiva del programa kamikaze. Lo que empezó como una medida desesperada en Filipinas se convirtió en la táctica principal de la Armada y también del ejército imperial japonés en los últimos meses de la guerra. Se calcula que se lanzaron más de 2.000, quizás cerca de 3.000 misiones suicidas aéreas en total. Intentaron usarlos para otras cosas. He leído algo sobre ataques a los B-29. Sí. Intentaron adaptar cazas para ataques frontales suicidas contra las formaciones de B-29 que estaban bombardeando a Japón, pero tuvieron muy poco éxito. Los B-29 volaban muy alto, muy rápido y estaban muy bien artillados. Era casi imposible interceptarlos así. Y empezaron también a diseñar aviones específicos para esto, ¿no? Ya no solo adaptar los existentes. Correcto. Vieron que necesitaban algo diseñado para esa única misión. Ahí surgió el Yokosuka MXY-7 Oka. El Oka, la flor de cerezo. Sí, aunque los aliados le pusieron un nombre menos poético. Bakabom. ¿Vaca? ¿Qué significa? Significa tonto o estúpido en japonés. Era básicamente una bomba planeadora tripulada con motores cohete. La llevaba un bombardero medio, como un G-4M Betty, y la soltaba cerca del objetivo. Y era efectiva. Era muy rápida una vez lanzada, casi imposible de derribar. El problema era el avión nodriza. Era grande, lento, muy vulnerable a los cazas aliados. Derribaban muchos antes de que pudieran lanzar el Oka. Ya. ¿Hubo otros diseños? Sí, también desarrollaron el Nakajima Ki-115 Tsurugi, sable. Este era todo lo contrario al Oka. Era un avión súper simple, muy básico, hecho con madera y acero de baja calidad, materiales no estratégicos. Diseñado para ser fabricado en masa por talleres pequeños, casi artesanalmente. El motor era a menudo de segunda mano. Un avión de usar y tirar, literalmente. Exacto. La idea era tener miles de estos listos para la invasión final de Japón. También modificaron aviones de entrenamiento viejos, incluso biplanos, como el Yokosuka K-5Y. Acumularon una cantidad enorme de estos aviones suicidas, y también lanchas motoras explosivas, Shinjo, torpedos tripulados Kaiten, para esa defensa final. La mayoría, por suerte, no llegaron a usarse. Frente a esta amenaza tan directa, tan terrorífica, ¿qué hicieron los aliados? ¿Cómo respondieron? ¿No podían simplemente esperar a que les alcanzaran? No, claro. Tuvieron que adaptar sus tácticas defensivas muy rápido. Fue clave el trabajo del comandante John Thatch, que ya era famoso por inventar tácticas de combate aéreo eficaces contra los Zeros al principio de la guerra. ¿Qué ideó esta vez? La llamada Big Blue Blanket, la gran manta azul, consistía en varias cosas. Primero, patrullas aéreas de combate, las CAP, mucho más densas y situadas mucho más lejos de la flota principal. Querían interceptar a los kamikaze lo antes posible. Detectarlos antes. Eso es. Para eso usaron destructores como piquetes de radar avanzados. Se colocaban a decenas de millas por delante de la flota para dar la alerta temprana. Eran puestos muy peligrosos, claro. Muchos destructores fueron atacados y hundidos en esos puestos. Me imagino. ¿Algo más? Bombardeos sobre las bases aéreas japonesas en Filipinas, Formosa, Okinawa, para destruir los aviones kamikaze en tierra antes de que pudieran despegar. Los británicos también contribuyeron con sus cazas Supermarine Seafire, que tenían buen rendimiento a baja cota. ¿Y las defensas de los propios barcos? ¿La artillería antiaérea? Ahí también hubo una evolución importante.
Al principio se confiaba mucho en los cañones ligeros automáticos, los Oerlikon de 20 milímetros y los Bofors de 40 milímetros. Disparaban muchas balas por minuto. Pero no siempre bastaban, ¿no? No. Podían acribillar un avión, pero si el piloto estaba decidido a estrellarse y el avión seguía volando, aunque fuera hecho pedazos, podía llegar igual. Se vio que hacían falta armas más potentes. Cañones más grandes. Sí, los cañones de 5 pulgadas, 127 milímetros, los estándar de la mayoría de destructores y cruceros, resultaron ser más efectivos. Un solo impacto de un proyectil de 5 pulgadas podía desintegrar un avión en el aire. El problema era acertar. Claro. Y ahí llegó el avance tecnológico clave. Las espoletas de proximidad por radio, las VT Fuses. ¿Qué hacían exactamente? Eran una maravilla de la tecnología de la época. Llevaban un pequeño radar dentro. El proyectil no necesitaba golpear directamente el avión. La espoleta detectaba cuando estaba cerca del blanco y hacía estallar el proyectil en ese momento, creando una nube de metralla. Exacto. Aumentó drásticamente la probabilidad de derribo con cada disparo. Se considera una de las innovaciones tecnológicas más importantes de la guerra naval en el Pacífico. Y todo esto nos lleva al gran enfrentamiento, al clímax de los ataques kamikaze. Okinawa, entre abril y junio de 1945. Sin duda, la batalla de Okinawa fue el escenario de la mayor ofensiva kamikaze de toda la guerra. Los japoneses la llamaron Operación Kikusui, crisantemos flotantes. Lanzaron oleadas masivas, coordinadas, con cientos de aviones suicidas a la vez. El objetivo era detener la invasión. Sí, infligir tantas bajas a la flota de invasión que los americanos desistieran, o al menos sufrieran un desgaste terrible. Y causaron mucho daño, ¿eh? Hundieron o dejaron fuera de combate a docenas de buques aliados. Principalmente, ¿qué tipo de barcos? Sobre todo destructores y naves menores. Los destructores que estaban en los puestos de piquete de radar fueron los que más sufrieron. También dañaron gravemente a varios portaaviones, cruceros, pero hay que decir que, a pesar de la intensidad brutal de los ataques en Okinawa, no lograron hundir ningún portaaviones de flota, ni acorazado, ni crucero pesado aliado. Ahí fue donde se dio la famosa historia del USS Laffey, ¿no? El barco que se negó a morir. Increíble lo del Laffey. Era un destructor en puesto de piquete. En un solo día, creo que fue el 16 de abril, recibió 6 impactos directos de kamikazes y 4 bombas. Y sobrevivió. Quedó destrozado pero a flote. Un símbolo de resistencia. También en Okinawa se vio una diferencia importante entre los portaaviones americanos y los británicos, ¿verdad? Sí, muy interesante. Los portaaviones americanos de la clase Essex, la mayoría, tenían la cubierta de vuelo principal hecha de madera. Cuando un kamikaze impactaba y penetraba, los incendios de gasolina y bombas solían ser devastadores. Se extendían rápidamente por los hangares inferiores. El USS Bunker Hill fue un caso terrible. 2 kamikazes en menos de un minuto. Casi 400 muertos. Quedó fuera de combate para el resto de la guerra. ¿Y los británicos? La flota británica del Pacífico operaba portaaviones de la clase Illustrations, que tenían cubiertas de vuelo blindadas de acero. Ah, ¿y eso marcaba la diferencia? Mucha. El blindaje solía detener la bomba del kamikaze en la cubierta de vuelo. El avión se estrellaba, causaba un incendio, pero no penetraba a los hangares. Los daños eran más superficiales, los incendios más fáciles de controlar, y sobre todo, había muchas menos bajas. O sea que podían seguir operando. A menudo sí. Hay relatos de portaaviones británicos como el HBS Formidable que recibieron impactos de kamikaze y en cuestión de horas habían apagado los fuegos, parcheado el agujero en la cubierta y estaban lanzando y recogiendo aviones de nuevo. Un oficial de enlace americano a bordo de uno de ellos escribió asombrado sobre la rapidez con que se recuperaban. Aunque luego se vio que esos impactos sí causaban daños estructurales a largo plazo, ¿no? Sí. Análisis posteriores demostraron que la fuerza del impacto, aunque no penetrara, podía causar deformaciones y estrés en la estructura del barco. Pero en el momento, la capacidad de seguir en combate era mucho mayor. Y los ataques siguieron hasta el final, prácticamente. Hasta el último suspiro de la guerra. Siguieron usando aviones, incluso bimotores más grandes, que podían llevar bombas más potentes. El último buque aliado hundido por un kamikaze fue otro destructor, el USS Callaghan, a finales de julio de 1945. ¿Incluso después de Hiroshima y Nagasaki? Sí. Hubo ataques kamikaze, aunque a menor escala, y bastante ineficaces, contra las fuerzas soviéticas que invadieron Manchuria en agosto del 45. Intentaron atacar tanques e incluso algún barco soviético. Y luego está la historia del último vuelo oficial. La del vicealmirante Matome Ugaki,
Un personaje complejo. El 15 de agosto, horas después de que el emperador Hirohito anunciara por radio la rendición de Japón, algo inédito, Ugaki decidió realizar un último ataque kamikaze. Despegó con un pequeño grupo de aviones desde Kyushu hacia Okinawa, para morir siguiendo el código que había defendido. Nunca volvieron. Incluso después de eso hubo algún ataque aislado, ¿no? Sí, algunas unidades que no recibieron o no aceptaron la orden de rendirse siguieron atacando unos días más, hasta el 20 de agosto aproximadamente. El cuerpo Shinshu Fumetsu, por ejemplo. Vale. Si miramos todo esto en perspectiva, si conectamos los puntos, ¿fueron realmente efectivos los kamikaze? Más allá del terror que causaron, claro. Es la gran pregunta, ¿no? A ver, el impacto psicológico fue enorme. Para los marinos aliados, ver venir esos aviones directos a estrellarse era una pesadilla. Y las bajas fueron muy reales, miles de muertos y heridos. Y barcos importantes fuera de combate. Sí, portaaviones como el Franklin, el Bunker Hill, el Enterprise, sufrieron daños tan graves que quedaron fuera de servicio por meses o para siempre. Desde el punto de vista japonés, dañar gravemente un portaaviones era casi tan bueno como hundirlo, porque lo eliminabas de la ecuación por un tiempo crucial. Pero, ¿cambiaron el resultado final? No, en absoluto. No detuvieron el avance aliado. No impidieron la invasión de Filipinas ni de Okinawa. No evitaron los bombardeos sobre Japón ni las bombas atómicas. No cambiaron el curso estratégico de la guerra. ¿Y las cifras? ¿Cuántos ataques tuvieron éxito? Las estimaciones varían un poco, pero se suele hablar de que entre un 14% y un 19% de los aviones kamikaze que lograron pasar las defensas consiguieron un impacto directo o un impacto cercano que causara daños al objetivo. Parece un porcentaje bajo. Es bajo si lo comparas con la precisión de las armas modernas, pero para la época, y considerando que eran ataques contra barcos que se defendían activamente, no era despreciable. Hundieron, según las fuentes, entre 34 y 57 barcos aliados. Pero la mayoría eran pequeños, ¿no? Sí, la inmensa mayoría eran destructores, dragaminas, lanchas de desembarco, buques auxiliares. Los grandes buques capitales resistieron mucho mejor. El coste para Japón, por otro lado, fue altísimo. ¿Los casi 4.000 pilotos muertos? Casi 4.000 pilotos de la Marina y el Ejército. Pilotos que, aunque muchos eran inexpertos, eran un recurso humano valiosísimo que Japón ya no podía permitirse perder. Además, perdieron miles de aviones. Aunque las pérdidas materiales dolían a los aliados, sobre todo a la US Navy, su capacidad industrial era tan gigantesca que podían reemplazarlos. Los barcos se construían, las vidas humanas perdidas, en ambos bandos, no. Aunque algunos mandos aliados sí reconocieron su efectividad táctica. No. Sí, a pesar de todo. El almirante Spruance, por ejemplo, que comandó flotas en el Pacífico, dijo que era la única arma japonesa que realmente le preocupaba. Advirtió contra subestimar el impacto que podían tener, sobre todo si se usaban en masa contra una flota de invasión cerca de Japón. Otro tema que siempre me ha llamado la atención es el del reclutamiento. La imagen que nos ha llegado, sobre todo por la propaganda japonesa de la época, es la de voluntarios fanáticos. Un enjambre de abejas deseando morir por el emperador. ¿Fue tan así? Bueno, esa es la imagen oficial, claro. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más gris, más compleja. ¿Qué nos dicen otras fuentes? Las cartas, los diarios de los pilotos. Pues nos muestran un panorama muy variado. Se publicaron muchas de estas cartas y diarios años después de la guerra. Y lo que encuentras es, sí, un patriotismo profundo en muchos casos, un fuerte sentido del deber que les habían inculcado desde pequeños. Pero también... ¿También qué? También una enorme presión. Presión social, presión de los compañeros, presión de los superiores. Miedo, tristeza por dejar a sus familias y, en muchos casos, una especie de resignación fatalista. Hay que pensar que la mayoría eran chicos muy jóvenes. ¿Qué edad tenían? La media de edad era bajísima, unos 19 o 20 años. Muchos eran estudiantes universitarios a los que habían reclutado y metido en un programa de entrenamiento acelerado. Les habían bombardeado con la idea del sacrificio supremo como el máximo honor. Entonces, la idea del voluntariado entusiasta. Hay que tomarla con muchas pinzas. Hubo voluntarios, sin duda, pero también hubo mucha coacción, más o menos sutil. Hay testimonios posteriores, por ejemplo, del influyente periodista Tsuneo Watanabe, que también fue recluta, que califica esa imagen de farsa. Él hablaba de ovejas camino al matadero. ¿Qué duró?
Decía que muchos iban aterrados, obligados por la presión del grupo y de los oficiales, que el voluntariado consistía a menudo en que te ponían en fila y te preguntaban quién no quería ir. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. El estigma habría sido insoportable. Y además, no todos eran japoneses, ¿verdad? No, y eso es importante para romper esa idea del fervor puramente japonés. Hubo pilotos kamikaze que eran coreanos o taiwaneses, de territorios ocupados por Japón. Por ejemplo, se sabe de al menos 11 pilotos coreanos que murieron en misiones suicidas desde bases en Japón durante la batalla de Okinawa. Eran conscriptos, no voluntarios precisamente. Entiendo. O sea, una realidad mucho más compleja y oscura que la propaganda. Mucho más. ¿Y cómo era la preparación para una misión así, sabiendo que no ibas a volver? ¿Cómo te preparaban mental y técnicamente? El entrenamiento específico para estas unidades, las Tokotai, era famoso por su brutalidad, Brutalidad física. física y psicológica. Hay relatos de supervivientes, como el del historiador Daikichi Hirokawa, que lo vivió, describe palizas diarias, combates de béisbol, castigos corporales constantes. Era una disciplina férrea y violenta. ¿Con qué objetivo? Supuestamente para forjar el espíritu de lucha, para eliminar el miedo a la muerte, para crear una obediencia ciega, aunque Hirokawa decía que a menudo conseguía lo contrario, minaba el patriotismo y creaba resentimiento. ¿Y les daban instrucciones técnicas específicas para el ataque? Sí, claro. Se les daba un manual. Incluía consejos sobre cómo prepararse espiritualmente, mantener la salud, pero también tácticas muy detalladas, dependiendo del tipo de barco al que atacaras. Por ejemplo, Por ejemplo, si era un portaaviones, apuntar a los ascensores, o justo delante o detrás de la isla, el puente. Si era otro tipo de buque, entre el puente y las chimeneas, o cerca de la línea de flotación para causar más daño. Les decían que mantuvieran los ojos bien abiertos hasta el último segundo, y que gritaran Hisatsu, justo antes del impacto. Hisatsu. ¿Qué significa? Algo así como muerte segura, o sin fallo, era el grito final. Supongo que también habría todo un ritual antes de despegar. Sí, había una ceremonia de despedida muy marcada. Compartían una última copa de sake, o a veces agua, en un ritual llamado Mizu no Sakazuki. Era una despedida formal. ¿Llevaban algo especial con ellos? Los pilotos del ejército a menudo llevaban su espada tradicional, la katana. Los de la marina menos. Solían llevar una pistola Nambu por si acaso sobrevivían al derribo y tenían que suicidarse antes de ser capturados. También llevaban amuletos. El más conocido es el senimbari. ¿Qué era eso? Un cinturón de tela, normalmente de color blanco, que llevaba 1000 puntadas. Cada puntada la había dado una mujer diferente. Se creía que transmitía fuerza y protección, un símbolo colectivo de apoyo. ¿Y escribían algo? Sí, era común que escribieran un poema de despedida, un hise, siguiendo una tradición muy antigua de los guerreros samuráis antes de entrar en batalla o cometer seppuku, y el despegar, sobre todo desde las bases del sur de Japón, como Chiran o Kanoya. ¿Qué pasaba? Muchos miraban hacia el monte Kaimon, un volcán cónico muy distintivo que se ve desde esa zona. Era como su último adiós visual a la tierra de Japón. Un momento muy emotivo, sin duda. A pesar de que esta táctica se convirtió en algo oficial, masivo, hubo críticas dentro del propio ejército japonés. Voces que dijeran, esto es una locura, estamos desperdiciando vidas. Sí, sí las hubo. Quizás no fueron mayoritarias o no se expresaron públicamente de forma masiva por la férrea disciplina y el riesgo que conllevaba, pero existieron. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues oficiales navales de alto rango como Minoru Genda, uno de los que planificó Pearl Harbor, o Tadashi Minobe, expresaron sus reservas. Argumentaban que era un desperdicio de pilotos entrenados, que era mejor usarlos en combate convencional. Algunos decían que si se ordenaba una misión suicida, el comandante que la ordenaba debía ser el primero en ir. ¿Y entre los pilotos? También, aseses de la aviación muy respetados como Saburo Sakai o Tetsuzo Iwamoto fueron muy críticos. Sakai decía que el trabajo de un piloto de caza era derribar enemigos y volver vivo para seguir luchando, no convertirse en una bomba humana. Consideraba que era una práctica ineficaz y un deshonor para un verdadero aviador. ¿Y qué pasó con los que sobrevivieron? Los que no llegaron a cumplir su misión por alguna razón. Eso fue muy duro para muchos. Los pocos pilotos Tokotai que sobrevivieron a la guerra porque la misión se canceló por fallo mecánico, o porque fueron interceptados y lograron volver, o simplemente porque la guerra terminó antes de que les tocara,
a menudo sufrieron un estigma terrible en el Japón de la posguerra, ¿Un estigma? ¿Por qué? porque no habían cumplido con su deber de morir por el emperador. Eran vistos por algunos como cobardes o como fantasmas de un pasado que Japón quería olvidar. Les costó mucho reintegrarse. Con el tiempo, y a medida que se publicaron sus testimonios y se empezó a entender la complejidad de la situación, esa percepción ha ido cambiando, afortunadamente. Vale. Pues si tuviéramos que hacer un resumen de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué significa la historia de los kamikaze? Parece claro que surgieron de una situación de desesperación militar total de Japón en 1944 y 45, que fueron una mezcla muy particular de un adoctrinamiento cultural muy fuerte sobre el honor, el sacrificio, la lealtad y una táctica militar suicida organizada desde el más alto nivel. Causaron un impacto psicológico tremendo en los aliados y bajas importantes, eso es innegable. Pero al final no cambiaron el curso de la guerra. No pudieron evitar la derrota de Japón. Y el coste humano fue espantoso. Para los propios pilotos japoneses y para los marinos aliados que sufrieron sus ataques. Exacto. Yo creo que la reflexión final que podríamos dejar sobre la mesa es justamente esa tensión. Por un lado está la narrativa del sacrificio heroico individual, que a veces se ha romantizado, ¿no? El piloto que da su vida por su país. Pero por otro lado está la cruda realidad, una estrategia militar nacida de la pura desesperación, implementada con una brutalidad tremenda hacia sus propios hombres, y que, estratégicamente, fue un fracaso, no logró sus objetivos. Entonces, ¿cómo equilibramos esas dos visiones? ¿Qué nos enseña esto sobre la psicología humana en situaciones de guerra extrema? Sobre la fuerza que puede tener el nacionalismo, el adoctrinamiento. ¿Y dónde están los límites de la resistencia, del sacrificio que se le puede pedir a un ser humano? O quizás podríamos pensar en otra cosa, en cómo esta táctica, que era tecnológicamente muy rudimentaria al fin y al cabo, era un piloto guiando un avión bomba con sus manos y sus ojos de alguna manera extraña, prefiguró la idea moderna de los proyectiles inteligentes. Armas de un solo uso guiadas hasta el blanco. La diferencia radical, claro, es el coste humano directo, un piloto por cada proyectil. Algo que hoy, en la guerra convencional entre potencias, nos parece casi inconcebible. Una reflexión sobre cómo ha cambiado la guerra y el valor que le damos a la vida humana, ¿no? Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un proyecto astronómico que, está llamado a cambiar muchas cosas. El Observatorio Vera C. Rubin. Efectivamente. Es una instalación espectacular ubicada en Chile y representa, digamos, la nueva generación de cómo observamos el universo a gran escala. Para entenderlo bien, nos hemos basado en un artículo bastante completo, tipo enciclopedia online, que explica todos los detalles. Y nuestra idea hoy es esa, desgranar qué es, por qué se llama así, qué tecnología usa, que es increíble, y sobre todo qué busca ahí fuera. Exacto. Porque no es solo un telescopio más. Su misión es abordar algunas de las preguntas más gordas de la cosmología actual. Como la materia oscura, la energía oscura. Esas cosas que suenan a ciencia ficción, pero que son clave. Eso con una velocidad y una profundidad que no se han visto antes. Suena ambicioso, desde luego. Pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente y dónde está este observatorio? Pues, como decía, está en Chile, en el norte, en la región de Coquimbo. Está en la cima de una montaña llamada Cerro Pachón, a una altitud considerable, 2.682 metros. Casi 2.700 metros. Un buen sitio para mirar las estrellas, imagino. Sin duda. Es una ubicación privilegiada para observar el cielo del hemisferio sur. Pocas nubes, atmósfera muy estable, lo que los astrónomos llaman buen seeing. Entiendo. Y me suena que antes tenía otro nombre, ¿no? Algo más técnico. Sí, originalmente se conocía como LSST, las siglas de Large Synoptic Survey Telescope, telescopio de gran campo para sondeos sinópticos, o algo así. Ajá. ¿Y por qué el cambio a Vera Rubin? Fue una decisión tomada en 2019, un homenaje muy merecido a Vera Rubin. Ella fue una astrónoma pionera. Me suena el nombre, sí. Relacionada con la materia oscura, ¿verdad? Exacto.
Sus trabajos en los años 70 sobre cómo rotaban las galaxias fueron, bueno, fundamentales. Dieron pruebas muy fuertes de que tenía que existir mucha más materia de la que veíamos, materia oscura. Qué bueno. Un reconocimiento que conecta directamente su legado con lo que el observatorio va a investigar. Totalmente. Es uno de los grandes misterios que el Vera Rubin quiere ayudar a resolver. Y las siglas LSCT se mantienen, pero ahora para el proyecto principal. Legacy Survey of Space and Time. El legado del espacio y el tiempo, más o menos. Suena épico. ¿En qué consiste exactamente ese sondeo? Pues es un proyecto a lo largo de 10 años. 10 años durante los cuales el telescopio va a estar básicamente fotografiando el cielo austral sin parar. Sin parar. Bueno, noche tras noche, claro. La idea es cubrir todo el cielo visible desde allí muchísimas veces. Cada trocito de cielo se observará unas 825 veces de media. 825 veces, eso es. Vamos, es como si hicieras una película del universo a cámara súper lenta durante una década. Esa es la idea. Captar el universo en movimiento, ver cómo cambian las cosas, estrellas que explotan, asteroides que se mueven, galaxias lejanas. Entiendo. Y antes mencionabas las condiciones del sitio, en Cerro Pachón. ¿Fue difícil elegirlo? Bueno, fue una lección muy meditada. Como te decía, altitud, cielos despejados casi todo el año, la estabilidad atmosférica. Pero también influyó que ya había infraestructura cerca. Ah, claro. No está solo en medio de la nada. No, relativamente cerca están otros observatorios importantes, como Gemini Sur y SOAR. Eso facilita compartir recursos, logística, personal. Fue una elección estratégica. Todo encaja. Y volviendo al nombre original, lo de sinóptico, decías que venía del griego. Sí, sin, que significa juntos, y opsis, vista. La idea de una visión amplia, simultánea, de todo el cielo. Captura muy bien la esencia del proyecto, incluso ahora con el nuevo nombre. Una visión panorámica y continua, muy gráfico. Oye, y un proyecto así de gigantesco no nace de un día para otro. ¿Cómo se gestó? Para nada. Esto viene de lejos. Las primeras ideas, propuestas conceptuales, ya circulaban a mediados de los años 90. Se hablaba de un telescopio de materia oscura, por ejemplo. Anda. Pero el impulso decisivo llegó a principios de los 2000. En 2001, el informe decenal de astronomía de Estados Unidos, que es como la hoja de ruta de las prioridades científicas para la década. Sí, sé cuál es. Marca las grandes apuestas. Exacto. Pues ese informe lo señaló como un proyecto de máxima prioridad. Eso fue clave para empezar a buscar financiación en serio. ¿Y la financiación es pública, privada o una mezcla? Es una mezcla interesante, sí. La mayor parte viene de agencias públicas de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencias, la NSF, y el Departamento de Energía, el DOE. Ok. Pero, y esto es curioso, las donaciones privadas jugaron un papel crucial al principio. Hubo aportaciones muy importantes, millonarias, de gente como Charles Simonyi o Bill Gates. Sí. ¿Y para qué se usó ese dinero privado inicial? Pues fíjate, permitió algo increíble, empezar a fabricar el espejo primario, que es una pieza enorme y complejísima, en 2007, varios años antes de que el proyecto tuviera la luz verde oficial y toda la financiación pública asegurada. ¿Qué me dices? O sea que se lanzaron un poco a la piscina gracias a esos fondos. Un poco sí. Fue una apuesta que aceleró mucho los plazos iniciales. Sin eso, seguramente todo habría ido más lento. ¡Qué historia! ¿Y cuándo empezó la construcción ya en firme? La aprobación oficial final llegó en 2014 y las obras en la montaña, en Cerro Pachón, empezaron en 2015. Mover tierra, construir el edificio. Y supongo que no todo fue un camino de rosas. Hubo retrasos. Sí, claro, como en toda obra de esta magnitud. Y además les pilló a la pandemia de COVID-19, que obviamente ralentizó las cosas durante un tiempo. Pero bueno, se siguió avanzando. Hasta llegar a un momento clave que mencionaste antes, las primeras imágenes. Exacto. En junio de 2025 se publicaron las primeras imágenes de prueba, ya con la cámara casi lista, y fueron espectaculares. Demostraron que el sistema funcionaba y el potencial que tenía. Y este proyecto, aparte de la financiación, implica a mucha gente, muchas instituciones, ¿no? Muchísimas. Es un ejemplo clarísimo de colaboración a gran escala. Está el SLAC, el Laboratorio Nacional del Acelerador en Sanford, que construyó la cámara. Está NOERLab, que gestiona el telescopio y el sitio para la NSF. El NCSA, el Centro de Supercomputación, que se encarga de los datos. Y Aura, la Asociación de Universidades, que supervisa todo.
Vamos, un entramado complejo. Sí, refleja cómo se hace la ciencia puntera hoy en día. Necesitas equipos multidisciplinares, colaboración internacional. Es la única forma de abordar proyectos de esta envergadura. Y se podría decir que es la culminación de una larga historia de mapear el cielo. Totalmente. Piensa en cómo ha evolucionado esto. Empezamos con catálogos hechos a ojo, como el de Messier en el siglo XVIII. Luego vinieron las placas fotográficas, en Harvard, en Palomar, Ujú, que ya eran un salto enorme. claro. Después, los primeros sondeos digitales, como el Sloan Digital Sky Survey, el SDSS, que fue revolucionario en su momento. Y ahora llega Rubin, que va a superar todo lo anterior por muchísimo. En profundidad, en velocidad, en cantidad de datos, es otro nivel. Hablemos de esa tecnología que lo hace posible. El telescopio en sí me has dicho que tiene nombre propio, ¿no? Sí, el telescopio se llama Telescopio de Sondeo Simoniei, en honor a Charles Simoni y su esposa Lisa, por esa donación crucial que comentábamos. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Grande? El espejo primario, el M1, tiene 8,4 metros de diámetro. Es un espejo muy grande comparable a los mayores telescopios del mundo. Pero lo que lo hace realmente especial no es solo el tamaño, ¿Qué es entonces? su campo de visión. Es gigantesco para un telescopio de este tamaño. Cubre un diámetro de 3,5 grados en el cielo. 3,5 grados, para hacernos una idea, la luna llena o el sol ocupan solo medio grado. Exacto. O sea, en una sola foto, el Rubin puede capturar un área del cielo que es casi 50 veces más grande que la luna llena. Es una barbaridad. 50 veces. Entiendo por qué puede mapear el cielo tan rápido. Esa es la clave de su eficiencia. Para lograr ese campo tan amplio y que las imágenes sean nítidas en todo él, usa un diseño óptico muy especial, de 3 espejos curvos. No el típico de 2 espejos. No. Aquí hay 3. El primario, M1, de 8,4 metros, uno secundario, M2, de 3,4 metros, y uno terciario, M3, de 5 metros, que está metido en el agujero del primario. Y además, M1 y M3 se fabricaron juntos puliendo la superficie de una única pieza de vidrio gigante. ¿En serio? ¿El primario y el terciario de la misma pieza? Sí, es una solución ingeniosa para darle más rigidez estructural al conjunto y permitir que el telescopio se mueva y apunte a diferentes zonas del cielo muy rápido. Es un telescopio muy ágil. Fascinante. Y has mencionado la Etendu, esa capacidad de recoger luz. ¿Cómo se compara con otros telescopios? Pues la Etendu es como la métrica de eficiencia para un telescopio de sondeo. Combina el área colectora de luz, el tamaño del espejo, con el campo de visión, cuánto cielo ves. Y la del Rubin es de 319 metros cuadrados por grado cuadrado. ¿Y eso es mucho? Muchísimo. Es, con diferencia, la mayor tendido de cualquier telescopio grande existente. Supera por un factor de 10 o más a otros grandes sondeos. Por eso puede hacer lo que hace. Es como tener una red de pesca enorme y poder barrer el océano muy rápido. Entendido. Pero no basta con recoger mucha luz de un área grande. La imagen tiene que ser buena en todo ese campo, ¿no? Si no, no sirve de mucho. Claro, ese es el otro gran reto. Y ahí entra en juego lo que se llama óptica activa. Óptica activa. ¿Qué es eso? Pues imagínate que los espejos, por su propio peso o por cambios de temperatura, se deforman mínimamente o que no están perfectamente alineados. Eso emborronaría las imágenes. Lógico. La óptica activa usa unos sensores que miden constantemente la forma y posición de los espejos con una precisión increíble. Y si detectan cualquier desviación, unos pequeños motores, llamados actuadores, empujan o tiran suavemente de los espejos para corregirla en tiempo real. O sea que los espejos están como respirando o ajustándose continuamente. Algo así. Se aseguran de que la forma sea siempre la perfecta y el enfoque sea óptimo en todo el campo de visión. Es fundamental para obtener imágenes súper nítidas. Increíble. Y después del telescopio está la cámara, que también es de récord. La cámara es una proeza de la ingeniería. Es la cámara digital más grande jamás construida para astronomía. Tiene 3,2 gigapíxeles. 3.200 millones de píxeles. Se dice pronto. Sí. Para que te hagas una idea, cada imagen individual ocupa un área enorme en el cielo, como te decía, y tiene una resolución altísima. La cámara en sí es como un coche pequeño, pesa unas 3 toneladas. Una cámara de 3 toneladas.
Dentro tiene 189 sensores CCD individuales, que son los chips que detectan la luz, dispuestos en un mosaico gigante. Y tienen que estar muy fríos para funcionar bien. Fríos. ¿Por qué? Para reducir el ruido electrónico, cualquier detector electrónico genera una pequeña señal, incluso sin luz, y esa señal aumenta con la temperatura. Para poder detectar objetos muy, muy débiles, necesitas que ese ruido sea mínimo. Entiendo. ¿Y a qué temperatura trabajan? Están enfriados a -100 °C, en vacío, para mantener esa temperatura de forma estable. -100 grados. Vaya. ¿Y los colores? ¿Cómo distingue la cámara los diferentes colores de la luz? Utiliza filtros. Tiene una rueda o carrusel con capacidad para 5 filtros a la vez, de un total de 6 disponibles. Estos filtros dejan pasar solo un rango específico de longitudes de onda, o sea, un color. ¿Qué colores son? Cubren un rango bastante amplio, desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo cercano. Se suelen llamar por letras U, G, R, I, Z, I. Observando un objeto a través de varios filtros, puedes saber cómo es su espectro, su color real y deducir propiedades como su temperatura, composición o distancia. ¿Y puede cambiar de filtro automáticamente? Claro. Sí, tiene un cambiador automático muy rápido. En unos 2 minutos puede cambiar de filtro y estar lista para la siguiente exposición. Todo está pensado para maximizar el tiempo observando el cielo. Es que toda esta tecnología, la cantidad de datos que tiene que generar debe ser una locura. Lo es. Es uno de los mayores retos del proyecto, de hecho. La gestión de datos. Se espera que genere unas 200.000 imágenes al año. 200.000 imágenes de 3.2 gigapíxeles cada una. Exacto. Eso, sin comprimir, supone alrededor de 1,28 petabytes de datos cada año. Un petabyte es 1.000.000 de gigabytes. Un petabyte y pico al año, durante 10 años. Es difícil de visualizar. Es un verdadero diluvio de datos. Y claro, no basta con almacenarlos, hay que procesarlos. Se necesita una potencia de cálculo enorme, estimada en unos 250 teraflops, o sea, 250 billones de operaciones por segundo. Una barbaridad. ¿Y cómo se organiza todo ese procesamiento? ¿Se hace todo de golpe? No, se estructura en diferentes escalas de tiempo, según la urgencia. Hay 3 niveles principales. El primero es el más inmediato, las alertas prompt o rápidas. Alertas. ¿De qué? De cosas que cambian. El software analiza cada imagen nueva, casi al instante, la compara con imágenes anteriores de la misma zona y si detecta algo que ha aparecido, desaparecido, cambiado de brillo o se ha movido, Ujú. ¡boom!, genera una alerta. ¿Y cuánto tarda eso? Desde que se toma la foto hasta que sale la alerta. El objetivo es hacerlo en menos de 60 segundos. Menos de un minuto para procesar gigapíxeles, comparar y detectar cambios. Es increíble. Es un desafío computacional tremendo, sí, y se espera generar una cantidad ingente de alertas, ¿Cuántas? hasta 10 millones por noche. 10 millones, pero eso es inmanejable para una persona. Imposible. Por eso, estas alertas no van directamente a los astrónomos. Se envían a unos sistemas intermediarios llamados Event Brokers. Son como filtros inteligentes. Cada grupo científico se suscribe al tipo de alertas que le interesan. Supernovas, asteroides cercanos, estrellas variables. Y el broker se las manda solo a ellos. Ah, vale. Un sistema para no ahogarse en la información. Esencial para fenómenos que duran poco, imagino. Crucial. Para supernovas que acaban de explotar, para asteroides que pasan cerca, para buscar la contrapartida óptica de eventos como las ondas gravitacionales. Tienes que reaccionar muy rápido. Entendido. ¿Y los otros niveles de procesamiento? El segundo nivel es el diario. Cada día, después de la noche de observación, se procesan todas las imágenes con más calma, se calibran bien y se publican junto con catálogos de todos los objetos detectados esa noche. Ok. Información más refinada, pero aún fresca. Eso es. Y el tercer nivel es el anual. Una vez al año se cogen todos los datos acumulados hasta ese momento de 1, 2, 5, hasta 10 años y se reprocesan todos juntos. ¿Para qué? Al combinar muchas observaciones de la misma zona del cielo, puedes llegar a detectar objetos muchísimo más débiles, medir sus propiedades con más precisión, se crean catálogos mucho más profundos y completos. Son los llamados data releases anuales.
¿Y con esos catálogos anuales, de qué cifras hablamos al final de los 10 años? Pues espera haber catalogado la friolera de 37.000 millones de objetos individuales, unos 20.000 millones de galaxias y unos 17.000 millones de estrellas de nuestra propia Vía Láctea. 37.000 millones. Es que cuesta hacerse a la idea, con cientos de mediciones para cada uno, supongo. ¿Sí? Posición, brillo en cada filtro, forma, una cantidad de información brutal. Y todo esto tiene que viajar, claro, desde Chile hasta donde se procese. Efectivamente. Hay toda una infraestructura de red dedicada, enlaces de fibra óptica de muy alta velocidad, de 100 gigabits por segundo, que conectan Chile con los centros de datos principales en Estados Unidos, pasando por otros puntos. Es una red internacional. Y supongo que habrá medidas de seguridad. ¿Qué pasa si el telescopio detecta, no sé, un satélite espía o algo así? Buena pregunta. Sí, existe un sistema para gestionar eso. Como el telescopio barre el cielo constantemente, es inevitable que detecte objetos artificiales, incluyendo satélites que puedan ser sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional. Claro. Lo que se hace es que los datos crudos pasan por un filtro automatizado. Si se detecta uno de estos objetos, catalogados como sensibles, su posición exacta se redacta, se elimina temporalmente de las alertas, inmediatas. Temporalmente. Sí, durante 80 horas. Después de ese tiempo, la información ya no se considera crítica y se incluye en los datos públicos. Es una forma de equilibrar la ciencia abierta con las necesidades de seguridad. Curioso equilibrio. Todo este despliegue tecnológico y de datos es fascinante, pero vayamos al meollo científico. ¿Para qué? ¿Cuáles son los grandes objetivos, las grandes preguntas que quiere responder el Observatorio Rubin? Pues se suelen agrupar en 4 grandes áreas científicas. La primera, y quizá la más fundamental para la cosmología, es investigar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Los dos componentes misteriosos que forman la mayor parte del universo, pero de los que sabemos muy poco. Exactamente. Suponen como el 95% del contenido energético del universo y no tenemos ni idea de qué son. Rubin está diseñado para darnos pistas clave. ¿Cómo? ¿Qué va a medir para eso? Va a usar varias técnicas complementarias. Una es medir con una precisión exquisita cómo la gravedad de la materia oscura invisible distorsiona la luz que nos llega de galaxias muy lejanas. Es el efecto de lente gravitacional débil. Ah, sí. ¿Como si la materia oscura actuara como una lente imperfecta? Eso es. Midiendo esa distorsión sutil en miles de millones de galaxias, puedes mapear dónde está la materia oscura y cómo ha evolucionado con el tiempo. Otra técnica es estudiar la distribución de las galaxias en el espacio a gran escala. ¿Buscando patrones? Sí, buscando unos patrones muy sutiles, como unas ondas congeladas en la distribución de galaxias que se llaman oscilaciones acústicas bariónicas, o BAO. El tamaño de esas ondas actúa como una regla estándar para medir distancias cósmicas y cómo se ha expandido el universo. ¡Wow! Me suena haberlo oído. Y la tercera gran técnica para cosmología es encontrar y estudiar miles de supernovas de un tipo específico, las de tipo Ia. Las que se usan como candelas estándar, ¿no? Porque explotan siempre con un brillo parecido. Exacto. Midiendo su brillo aparente, puedes saber a qué distancia están, y comparando eso con su velocidad de alejamiento, puedes reconstruir la historia de la expansión del universo y ver el efecto de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que la acelera. Rubin encontrará muchísimas más supernovas de este tipo, y más lejanas que nunca. O sea, 3 métodos potentes para atacar el misterio de la energía y la materia oscuras. Impresionante. ¿Cuál es la segunda gran área? La segunda nos toca más de cerca, un inventario exhaustivo de nuestro sistema solar. Asteroides, cometas. ¡Todo eso! Rubin va a descubrir literalmente millones de nuevos objetos dentro del sistema solar. Se espera encontrar unos 100.000 asteroides cercanos a la Tierra, los NEOS. Eso es multiplicar por 10 o más los conocidos actualmente. 100.000 neos. Eso tiene implicaciones muy serias para la defensa planetaria, para detectar posibles impactos. Importantísimo. De hecho, ayudará a cumplir el mandato que tiene la NASA de catalogar el 90% de los NEOS mayores de 140 metros, que ya son potencialmente peligrosos. Pero no solo NEOS. ¿Qué más? Descubrirá decenas de miles de objetos en el cinturón de Kuiper, esa región más allá de Neptuno donde está Plutón y muchísimos cuerpos helados, y también buscará objetos aún más lejanos, en la nube de Oort. E incluso,
Sí. Incluso buscará activamente el hipotético planeta 9, ese planeta que algunos astrónomos creen que podría existir en los confines del sistema solar, basándose en las órbitas extrañas de algunos objetos lejanos. Ostras, podría descubrir el planeta 9. Sería increíble. Podría. Si existe y está donde se cree, Rubin tiene muchas posibilidades de detectarlo. Sería un descubrimiento histórico, claro. Desde luego. Ya tenemos cosmología y sistema solar. Tercera área. El universo transitorio y variable. Todo aquello que cambia en el cielo. Lo que comentabas de las alertas rápidas. Exacto. Gracias a que observa el mismo trozo de cielo una y otra vez, Rubin será una máquina de detectar fenómenos efímeros o variables, novas, supernovas de todos los tipos, no solo las IA, la contrapartida óptica de los estallidos de rayos gamma, que son las explosiones más energéticas del universo, agujeros negros supermasivos en galaxias lejanas que parpadean al tragar materia. Un flujo constante de eventos cósmicos. Y aquí entra también la conexión con la astronomía multimensajero. Cuando detectores como LIGO o Virgo detecten ondas gravitacionales, por ejemplo, de la fusión de dos estrellas de neutrones, Sí. Rubin podrá barrer rápidamente la zona del cielo de donde vienen para buscar la luz asociada a ese evento, el kilonova. Encontrar esa contrapartida óptica es crucial para entender qué pasa en esas fusiones tan extremas. Claro. Combinar diferentes mensajeros. Luz y ondas gravitacionales. Es el futuro, dicen. Sin duda, Rubin será una pieza clave en esa nueva era. Muy bien. Y nos queda la cuarta área científica. Nuestra propia casa, la Vía Láctea, Rubin va a crear el mapa tridimensional más detallado jamás hecho de nuestra galaxia. Midiendo miles de millones de estrellas. Exacto. Medirá sus posiciones, sus movimientos, sus brillos en diferentes colores. Con eso podremos desentrañar la estructura de la Vía Láctea, el disco, el bulbo, el halo, cómo se formó, cómo ha ido creciendo al fusionarse con otras galaxias más pequeñas. Será como hacer una arqueología galáctica a una escala sin precedentes. 4 pilares impresionantes. Cosmología, sistema solar, universo variable y nuestra galaxia. Abarca casi todo. Pero, siempre hay un pero. Ha surgido un problema inesperado, o al menos que ha crecido mucho últimamente. Te refieres a los satélites artificiales, ¿verdad? Eso es. Las megaconstelaciones de satélites de Internet como Starlink, OneWeb y otras que están por venir. Miles y miles de puntos de luz cruzando el cielo. Sí, es una preocupación creciente para toda la astronomía desde Tierra, y especialmente para un telescopio de campo tan amplio y sensible como Rubin. ¿Por qué? ¿Qué problema causan exactamente? Pues que dejan trazas brillantes en las imágenes. A medida que el satélite cruza el campo de visión durante la exposición, deja una raya de luz. Y eso estropea la imagen, claro. Puedes saturar los píxeles por donde pasa y, aunque intentes eliminar la traza con software, a menudo deja artefactos, ruido residual, que contamina esa parte de la imagen y puede hacerla inservible para la ciencia más sensible, como detectar galaxias muy débiles. Vaya. ¿Y es un problema muy grave para Rubin? Es especialmente problemático en ciertas horas, justo después del atardecer y justo antes del amanecer, en el crepúsculo. ¿Por qué, entonces? Porque en esas horas, los satélites que están en órbita baja todavía reflejan la luz del Sol, mientras que el cielo ya está oscuro. Y son precisamente esas horas las más importantes para buscar asteroides cercanos a la Tierra, que también se ven mejor entonces. Mala coincidencia. Muy mala. Las estimaciones iniciales eran preocupantes. Se calculó que hasta un 30 o 40% de las imágenes tomadas durante el crepúsculo podrían tener al menos una traza de satélite. Un 30 o 40%. Eso es mucho. ¿Hay algo que se pueda hacer? Se están haciendo varias cosas. Por un lado, desarrollar algoritmos de software cada vez mejores para detectar y enmascarar o eliminar esas trazas y minimizar su impacto. Ok. Intentar arreglarlo a posteriori. Por otro lado, intentar evitar los satélites. Se pueden ajustar los horarios de observación para intentar no apuntar a zonas donde se sabe que va a pasar un satélite brillante. Aunque eso, claro, resta flexibilidad y puede hacer perder tiempo de observación valioso, quizás hasta un 10%. Complicado. Y también hay un esfuerzo de colaboración con las propias compañías de satélites, para que diseñen sus futuros satélites de forma que sean menos reflectantes, más oscuros. Ha habido algunos progresos en eso, pero todavía queda camino por recorrer. Es un tema complejo con intereses contrapuestos. ¿Cuál es la estimación actual del impacto global en los 10 años de misión?
Las simulaciones más recientes, teniendo en cuenta las mitigaciones, sugieren que aunque muchas imágenes individuales tendrán trazas, el porcentaje total de píxeles perdidos en todo el sondeo debido a los satélites podría ser relativamente pequeño, quizás menos del 0,1%. Bueno, eso suena menos dramático. Sí, pero ojo, sigue siendo una preocupación. Primero, porque ese pequeño porcentaje podría afectar justo a zonas interesantes. Y segundo, porque el número de satélites sigue aumentando. Hay que seguir vigilando y trabajando en ello. Es un desafío real para la astronomía del siglo XXI. Un recordatorio de que el cielo nocturno es un recurso natural frágil que tenemos que cuidar. Bueno, recapitulando todo lo que hemos hablado. El observatorio Vera C. Rubin es una instalación asombrosa. Una combinación de un espejo gigante, un campo de visión enorme, una cámara increíble y una capacidad de procesar datos brutal. Una auténtica máquina de descubrimientos cósmicos a escala industrial, como decíamos, diseñada para sondear el cielo austral con una profundidad y una velocidad nunca vistas. Y las primeras imágenes que publicaron en junio de 2025 ya dieron una muestra de lo que es capaz. Mencionaste nebulosas como la Trífida, la Laguna, el Cúmulo de Virgo, con un detalle espectacular. Sí, y lo más llamativo es que, casi sin querer, solo en esas primeras imágenes de prueba ya descubrieron más de 2.000 asteroides nuevos. 2000 asteroides de golpe. Eso te da una idea de la avalancha de descubrimientos que se nos viene encima cuando el observatorio esté funcionando a pleno rendimiento noche tras noche durante 10 años. La escala es difícil de asimilar. Es que los números son mareantes. Miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas, millones de alertas cada noche. Exacto. La cantidad de datos y de descubrimientos esperados, los que están en los objetivos científicos, ya es asombrosa de por sí. Pero, Mirar el cielo de forma continua, profunda y amplia, monitorizando miles de millones de objetos durante una década. ¿Qué vamos a encontrar que ni siquiera habíamos imaginado? Descubrimientos que no están en la lista de objetivos. Exacto. La historia de la astronomía está llena de ejemplos. Cada vez que hemos abierto una nueva ventana al universo con una tecnología radicalmente nueva, hemos encontrado fenómenos que nadie había predicho. Púlsares, cuásares, la radiación de fondo de microondas, la propia energía oscura. ¿Es verdad? Quizás la promesa más profunda del Observatorio Rubin no sea solo responder a las grandes preguntas que ya nos hacemos sobre la materia oscura o los asteroides, sino plantear preguntas completamente nuevas, revelar aspectos del cosmos que hoy ni siquiera concebimos. descubrir lo desconocido, desconocido, como dicen. Esa es la verdadera frontera. Y Rubin tiene todas las papeletas para llevarnos hasta ella. Podría transformar nuestra visión del universo de formas que hoy simplemente no podemos predecir. Y eso es, para mí, lo más fascinante de todo. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto de psicología que, bueno, casi todo el mundo ha oído nombrar, ¿no? La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Sí, esa famosa pirámide que aparece por todas partes. Exacto. Y para analizarla bien, nos basamos en un compendio bastante detallado de información, como si fuera un buen artículo de fondo que reúne lo esencial sobre la teoría. Una buena base. Y nuestra idea, nuestra misión, digamos, es desgranarla a fondo, entender qué dijo Maslow realmente, cómo se supone que se estructuran esas necesidades. Que no es tan simple como parece a veces. Para nada. ¿Y de dónde salió la imagen de la pirámide? Que, ojo, hay sorpresa. Y también, muy importante, ver las críticas que ha recibido, porque las tiene, y son serias. Sí, no son pocas, no. Es fundamental tenerlas en cuenta. Venga, pues vamos a ello. Porque es que la pirámide es casi un icono cultural. Está en manuales, en charlas de coaching, hasta en memes. Totalmente. Pero, ¿realmente sabemos qué hay detrás? ¿La inventó Maslow? ¿Sigue siendo útil hoy? ¿O se ha quedado un poco, pues eso, anticuada? Hay mucha tela que cortar aquí. Hay muchas, sí. Empecemos por el principio, por el creador. Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, figura clave de la psicología humanista. Una corriente muy interesante, centrada en el potencial humano. Eso es.
Y él lanzó esta teoría ya por 1943 en un artículo que se llamaba A Theory of Human Motivation. Ahí está el germen de todo. El punto de partida. La idea central, bueno, es que tenemos como 5 grandes grupos de necesidades que nos mueven, ¿no? Las fisiológicas, comer, dormir, lo básico. Luego las de seguridad, sentirnos a salvo. Las de amor y pertenencia, conectar con gente. Las de estima, respeto propio y ajeno. Y arriba, en teoría, la autorrealización, llegar a ser lo que podemos ser. Esa es la estructura básica que se suele explicar. Y lo clave que dijo él es que están jerarquizadas, que las de abajo, las más básicas, tienen prepotencia. O sea, tiran más fuerte, tienen prioridad. Exacto. Y aquí un matiz importante que Maslow sí señaló, aunque la imagen simplificada de la pirámide a veces lo oculte un poco. A ver, No es necesario satisfacer una necesidad al 100% para que empiece a surgir la siguiente. Él habló de porcentajes decrecientes de satisfacción. mira, qué interesante. ¿Cómo es eso? Pues que podrías tener, imagínate, las fisiológicas cubiertas al 85%, la seguridad al 70%, el amor al 50%, la estima al 40%, y ya empezar a sentir un 10% de motivación hacia la autorrealización. O sea que no es como un videojuego, que pasas de nivel solo cuando completas el anterior al máximo. Exacto. Es mucho más orgánico, más solapado. No son escalones rígidos que subes de uno en uno y ya está. Vale. Eso es un matiz importante. Y también acuñó otro término, metamotivación. Metamotivación. ¿Qué es eso? Pues para describir lo que mueve a las personas que ya tienen, digamos, bastante bien cubiertas esas necesidades básicas, las de déficit, que luego veremos. Vale. Su motivación ya no es tanto llenar un vacío, sino ir más allá, buscar crecimiento personal, valores más elevados, encontrarle un sentido a las cosas, quizás incluso la trascendencia. Es una motivación de expansión, no solo de arreglar lo que falta. Entiendo, como un impulso hacia arriba una vez que lo básico está resuelto. Algo así, sí. Muy bien. Y ahora, el icono, la pirámide. Es que es imposible pensar en Maslow sin visualizarla, pero ¿era suya la idea de dibujarla así? Pues mira, aquí viene una de las grandes sorpresas para mucha gente. ¿No? No. Maslow nunca dibujó una pirámide en sus trabajos originales. Jamás. Anda, entonces ¿de dónde sale? La representación gráfica, que todos conocemos, esa estructura tan clara, escalonada, se popularizó gracias a un psicólogo consultor, un tal Charles McDermid. McDermid. Sí, la publicó en 1960, fíjate, casi 20 años después del artículo original de Maslow, y lo hizo en una revista de negocios, Business Horizons. O sea que la imagen que asociamos directamente a Maslow ni siquiera es suya, y encima viene del mundo de la empresa. Sí, exactamente. McDermid la usó como una herramienta visual muy potente. Eso sí hay que reconocerlo, para explicar cómo aplicar la teoría de Maslow a la motivación en el trabajo. Claro, para motivar a los empleados, imagino. Eso es. Su argumento era que entender esta jerarquía ayudaba a motivar mejor que las teorías económicas clásicas de simplemente dar más dinero. Y claro, la imagen funcionó. Una base ancha de necesidades básicas que se va estrechando hacia la cima de la autorrealización. Es muy intuitiva. Caló hondo. Vaya, pues primer mito desmontado. La pirámide no es de Maslow. Primer mito, sí. La estructura clásica que todos recordamos es abajo, fisiológicas, luego seguridad, después amor y pertenencia, encima, estima y en el pico, autorrealización. Vale. Lo que sí hizo Maslow, y esto es importante, fue distinguir entre tipos de necesidades. A las 4 de abajo, fisiológica, seguridad, amor y estima, las llamó necesidades de deficiencia, o D-needs. D-needs, por deficiencia. Sí, porque si faltan, sentimos una carencia, una tensión, un vacío que nos mueve a actuar para llenarlo. La motivación viene de esa falta. Entendido. En cambio, a la de arriba, la autorrealización, y luego veremos que añadió otra más, las llamó necesidades de crecimiento o be-needs. ¿Y la B de qué viene? De being, de ser. Aquí la motivación no es llenar un hueco, sino el deseo intrínseco de crecer, de ser más, de desarrollar el potencial. No es por falta de algo, sino por un impulso interno de desarrollo. Vale, necesidades de déficit y necesidades de ser o de crecimiento. Pero esa distinción es tan nítida en la vida real porque a veces, no sé, buscas un ascenso
que sería estima, ¿no? Sí, encajaría ahí. Y lo buscas tanto por sentirte realizado, por crecer, como por la seguridad económica que te da. Needs se mezclan, ¿no? Es una observación excelente y toca una de las complejidades que la imagen de la pirámide por fuerza simplifica. Maslow mismo era consciente de esto. ¿Así? Sí, él reconoció que nuestro cerebro es complejo, que funciona en paralelo y podemos tener varias motivaciones activas a la vez, de distintos niveles. Lo que él decía es que en un momento dado una necesidad tiende a dominar. A ser la más fuerte, la que más tira. Exacto. Si tú estás muriendo de sed en el desierto, pues la necesidad fisiológica de agua dominará sobre casi todo lo demás. Pero en la vida cotidiana, claro que se entrelazan. Él, de hecho, se apoyó en estudios antropológicos y en observar primates para intentar entender cómo se priorizan, cómo una puede imponerse temporalmente sobre otras. Vale, aclarado. Más complejo de lo que parece. Mucho más. Pues repasemos esos niveles, aunque sea con la imagen prestada de la pirámide en mente, que es útil para visualizar. La base, necesidades fisiológicas. Las más básicas de todas. Las biológicas, esenciales para que el organismo siga funcionando. Aire, agua, comida, dormir, refugio para protegernos del frío o calor extremos, mantener la temperatura corporal. Lo mínimo para estar vivo. Exacto. Mantener la homeostasis, el equilibrio interno. Y también incluyo la reproducción, como necesidad de la especie, aunque su papel individual es más complejo. Son las más prepotentes, las que más surgen si no están cubiertas. Como dice el refrán, primero comer, después filosofar. Lógico. Si estás luchando por comer cada día, difícilmente tu prioridad va a ser escribir poesía, ¿no? Generalmente no, desde luego. Vale. Una vez que eso está más o menos bajo control, ¿qué necesidad emerge con más fuerza según Maslow? Las necesidades de seguridad. Ya no es solo sobrevivir hoy, sino tener una cierta previsibilidad, sentir que estamos protegidos de peligros futuros. ¿Peligros de qué tipo? Pues de muchos tipos. Seguridad física, claro. Estar a salvo de violencia, de accidentes, de desastres naturales, tener un techo seguro. Pero también seguridad de recursos. Tener un empleo estable, ahorros, un seguro médico. Claro, la estabilidad económica. Hoy en día, con tanta incertidumbre laboral, crisis, etc., esta necesidad parece estar muy a flor de piel para mucha gente, ¿verdad? Aunque tengan para comer. Totalmente. La necesidad de seguridad va mucho más allá de evitar un ataque físico inminente. Incluye la estabilidad financiera, tener una red de apoyo, incluso seguridad emocional, un entorno que sea predecible y no caótico. Es muy evidente en los niños que necesitan rutinas y sentirse protegidos. Sí, eso se ve mucho. Pero los adultos la buscamos constantemente. En el trabajo, en la vivienda, en la salud, en las relaciones. Buscamos un orden, una protección frente a la incertidumbre del mundo. Entendido. Así que tenemos el cuerpo más o menos cubierto y nos sentimos razonablemente seguros. Siguiente parada en la pirámide. El tercer nivel. Necesidades de amor y pertenencia social. Somos seres sociales. Necesitamos conectar. Sentirnos parte de algo. Exactamente. Buscamos relaciones significativas. Pueden ser íntimas, como la familia, la pareja, los amigos cercanos, o también sentirnos parte de grupos más amplios, compañeros de trabajo, un equipo deportivo, un club, una comunidad online incluso. Buscamos aceptación, afecto, sentir que pertenecemos, que importamos a otros. Y dar afecto también, ¿no? Es bidireccional. Por supuesto, dar y recibir afecto, tanto platónico como íntimo. La conexión humana es fundamental. Y su falta. La soledad, el aislamiento. Sabemos que puede ser terrible para la salud mental, ¿verdad? Puede llevar a la depresión, la ansiedad. Sin duda, es un factor de riesgo muy importante. Y aquí, Maslow hizo una observación que mencionaste antes y que es muy potente. La de los niños con padres abusivos. Sí. Observo que en algunos casos la necesidad de pertenencia y conexión del niño con sus cuidadores es tan fuerte que puede incluso anular la necesidad de seguridad física. El niño se aferra a esa figura parental aunque le haga daño. Es tremendo pensarlo. Demuestran la fuerza brutal de esta necesidad. Es una fuerza primordial. Y no solo en la infancia. En la vida adulta, la falta de vínculos sociales sólidos es muy dañina. Hay estudios que relacionan, por ejemplo, el estrés financiero crónico, que afecta a la seguridad,
con un aumento de problemas en las relaciones familiares o de pareja, impactando así también en esta necesidad de pertenencia. Todo está interconectado. Claro, una cosa afecta a la otra. Vale, subimos otro escalón en esta estructura. Llegamos a las necesidades de estima. ¿De qué va esto? Aquí entra en juego el respeto, la valoración. Y Maslow, muy agudamente, diferenció dos vertientes. A ver, Por un lado está la que llamó estima inferior. Es el respeto que viene de los demás. Buscamos reconocimiento, estatus, fama, atención, que los otros vean nuestros logros y nos valoren por ellos. la reputación, el prestigio. Exacto. Y por otro lado está la estima superior, que es el respeto por uno mismo, la autoestima. Sentirte tú capaz, valioso. Eso es, confianza en tus propias capacidades, sentirte competente, independiente, tener libertad para actuar. Es la fuerza interior, la autoaceptación. Y Maslow decía que, idealmente, esta autoestima sólida debería basarse en logros y capacidades reales, no solo en lo que opinen los demás. Claro, que no dependa solo de los aplausos externos. Esto conecta con lo que se dice de la crianza, ¿no? La importancia de dar a los niños oportunidades para que descubran que son capaces, para que construyan esa confianza interna. Fundamental. Que experimenten la competencia, el dominio de tareas adecuadas a su edad, construir un sentido del yo positivo. Pero ¿qué pasa hoy en día con las redes sociales, por ejemplo? Donde mucha gente busca esa estima externa, los likes, la popularidad. ¿Eso contaría como estima inferior para Maslow? ¿Es una estima frágil? Es una pregunta muy relevante. Probablemente Maslow diría que una estima basada casi exclusivamente en esa validación externa y a menudo efímera, sí encajaría más en la categoría inferior. Sería más frágil. La superior, la autoestima robusta, se nutre más de la competencia real, del esfuerzo, del dominio de habilidades, de la coherencia interna. Tiene sentido. Aunque siendo realistas, en la práctica ambas suelen influirse mutuamente. Buscamos reconocimiento externo por cosas que hacemos bien, y ese reconocimiento puede reforzar nuestra autoestima interna y viceversa. Maslow también observó que en niños y adolescentes esa necesidad de reputación, de reconocimiento externo, suele ser más fuerte y a menudo precede al desarrollo de una autoestima interna más madura y sólida. Como que primero necesitas que te valoren desde fuera para empezar a valorarte tú. Podría ser una etapa en el desarrollo para muchas personas, sí. Vale. Y hemos llegado a la estima. Pero a veces, entre este nivel y la cima original de la pirámide, se habla de que hay otros escalones intermedios. ¿Es así? Sí, en desarrollos posteriores de la teoría, ya sea por el propio Maslow más tarde o por intérpretes de su obra, se suelen insertar dos categorías más, justo después de la estima y antes de la autorrealización. ¿Cuáles son? Por un lado, las necesidades cognitivas. Cognitivas, de conocer. Exacto. El deseo de saber, de entender cómo funcionan las cosas, de explorar ideas, de buscar significado. La pura curiosidad, la necesidad de información, de aprendizaje. Hay gente que tiene una motivación intrínseca muy fuerte por aprender y comprender. Sí, conozco a gente así, que siempre está leyendo, investigando. Pues esa sería su necesidad cognitiva en acción. Y la otra categoría que se añade a veces son las necesidades estéticas. Estéticas, de belleza. Sí, la apreciación y la búsqueda de la belleza, la simetría, el orden, la armonía, disfrutar del arte, de la música, de la naturaleza, crear entornos agradables, buscar la expresión a través del estilo. Entiendo. Y tiene sentido ponerlas ahí, ¿no? Antes de la autorrealización. Parece lógico que para realizarte plenamente necesites entender el mundo cognitivas y buscar cierta belleza o armonía, estéticas. ¿Sería esa la idea? Esa es la lógica de insertarlas en ese punto. Serían como, refinamientos o expansiones de las necesidades de crecimiento, que de alguna manera preparan o forman parte del camino hacia la cúspide. Vale, pues digamos a esa cúspide original, el famoso pico de la pirámide, aunque ya sabemos que el dibujo no es suyo, la autorrealización. Aquí la frase clave de Maslow es lapidaria. Lo que un hombre puede ser, debe serlo. Esa frase resume la idea perfectamente. Es el impulso más elevado en su esquema original, el deseo de desarrollar todo nuestro potencial, de convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos, de acuerdo con nuestra propia naturaleza y capacidades. Y esto no es igual para todos, claro. Para nada. Es algo muy personal, muy idiosincrático.
Para una persona puede ser llegar a ser un padre ideal, para otra destacar en un deporte, para otra ser un gran artista o científico, o un excelente artesano o alguien muy comprometido con una causa social. Es encontrar tu camino y recorrerlo a fondo. Exacto. Usar y desarrollar tus talentos y capacidades únicas, perseguir metas que sientas como significativas y auténticas. Maslow decía que para llegar a esta motivación de autorrealización, normalmente las necesidades inferiores, déficit, tenían que estar razonablemente satisfechas. No perfectamente, recordamos lo de los porcentajes, pero sí lo suficiente como para que no dominen constantemente. Claro. Si estás preocupado por si llegas a fin de mes, es difícil centrarte en tu desarrollo espiritual o artístico. Suele ser así. Entonces, la autorrealización se convierte en la principal fuerza motivadora. No es un estado final al que se llega y ya está, sino un proceso continuo de crecimiento, de actualización de ese potencial. Un camino más que una meta fija. Justo. Pero Maslow no se quedó ahí. En sus últimos años, parece que miró todavía más arriba, ¿no? Más allá de la autorrealización individual. Así es. En la última etapa de su vida y su trabajo introdujo una nueva categoría, a veces llamada necesidades de trascendencia. Trascendencia. Ir más allá de uno mismo. Exactamente. Ir más allá del yo individual. Conectar con algo más grande que uno mismo. Podría manifestarse como servicio a los demás, altruismo, dedicarse a una causa que te supera, buscar la espiritualidad, entendida de forma amplia, no necesariamente ligada a una religión organizada, sentir una conexión profunda con la naturaleza o el cosmos, vivir de acuerdo con valores universales. Es como si la autorrealización fuera necesaria, pero el siguiente paso fuera poner ese yo realizado al servicio de algo mayor. Se podría interpretar así. Para el Maslow tardío, la realización humana más plena, la experiencia cumbre, a menudo implicaba esta dimensión trascendente, salir de uno mismo. Y es interesante que él intentara abordar esto desde una perspectiva científica, ¿no? O al menos naturalista. Sí, eso es fascinante. Él creía que estas experiencias cumbre, estos valores trascendentes, eran parte de la naturaleza humana y podían, y debían, ser estudiados por la psicología, ampliando el alcance de la ciencia. No los veía como algo exclusivamente místico o religioso inaccesible a la investigación. Muy interesante esa visión. Vale, pues creo que hemos dibujado un cuadro bastante completo de la teoría de Maslow, con sus niveles, sus matices, sus añadidos posteriores. Pero como adelantamos al principio, esta teoría, a pesar de ser tan conocida y usada, Tiene sus peros. Y no son pequeños. exacto, ha recibido críticas importantes y es fundamental conocerlas para tener una visión equilibrada. Sin duda, es una teoría muy influyente, sí, en psicología, en educación, en el mundo de la empresa, pero no está exenta de cuestionamientos serios. Uno que ha generado bastante debate últimamente tiene que ver con sus posibles orígenes, o mejor dicho, influencias no del todo reconocidas. Se habla de la cultura de los Blackfoot, Siksika, un pueblo indígena de Canadá. Sí, Maslow pasó un tiempo con ellos en el verano de 1938, antes de formular su teoría. ¿Y qué se dice? Que copió ideas. Es un tema complejo y hay debate. Algunos investigadores, como Scott Kaufman, defienden que Maslow sí aprendió mucho de ellos sobre conceptos como el bienestar, la comunidad, la autorrealización vista desde su cultura. Pero argumentan que no hay pruebas directas de que robara o plagiara la estructura jerárquica. Dicen que su jerarquía es diferente. ¿Pero qué dice la comunidad Blackfoot? Pues desde la propia comunidad, académicos y ancianos Siksika sostienen que Maslow, de hecho, malinterpretó profundamente su visión del mundo. Argumentan que su filosofía tradicional no es una pirámide individualista que asciende, sino más bien un círculo o una red de relaciones interconectadas. Un círculo. ¿Cómo sería eso? Para ellos, la base o el centro no son las necesidades individuales básicas, sino la comunidad, la conexión con la naturaleza y la espiritualidad compartida. La autorrealización individual, que ellos llaman actualización del yo, no es la cima, sino un prerequisito para poder contribuir al bienestar del grupo y preservar el legado cultural para las generaciones futuras, que sería la verdadera cima o propósito trascendente. Vaya, es una perspectiva radicalmente diferente. Jerarquía lineal individualista frente a red comunitaria interconectada. Exacto. Y esta controversia ya nos pone sobre la pista de una de las críticas más de fondo, el posible etnocentrismo de la teoría de Maslow. Refleja una visión muy occidental. Claro,
Y eso conecta con otra crítica importante, la metodología que usó Maslow sobre todo para estudiar la autorrealización. Efectivamente. Él se basó principalmente en analizar las biografías y características de un grupo muy selecto de personas que él consideraba ejemplares. Gente como Einstein, Eleanor Roosevelt, Spinoza. Personajes históricos brillantes, sí, pero ¿son representativos de la humanidad en general? Él mismo dijo algo así como que para entender la salud hay que estudiar a los sanos, no a los enfermos. Que estudiar a gente lisiada solo daría una psicología lisiada. Esa fue su justificación, sí. Quería estudiar los mejores especímenes para entender el máximo potencial humano. Pero claro, la crítica es evidente. ¿Se pueden generalizar las conclusiones sacadas de este grupo tan excepcional al resto de la población? ¿Es el camino de Einstein el modelo universal de autorrealización? Probablemente no. Es una base empírica un poco particular, digamos. Bastante particular, sí. Y quizás la crítica más fuerte, la que más evidencia parece respaldar, es precisamente sobre el ranking estricto y la supuesta universalidad de esa jerarquía. ¿De verdad seguimos todos esos pasos en ese orden? ¿Es igual en todas las culturas y en todas las épocas de la vida? Ahí es donde la teoría parece hacer más aguas, cuando se la pone a prueba empíricamente. Ya desde los años 70 empezaron a salir revisiones de estudios, hay una muy clásica de Wava y Bridwell, que encontraban muy poca evidencia sólida que respaldara ese orden jerárquico fijo de 5 niveles que proponía Maslow. O sea, ¿que la gente no siempre sigue ese camino? Parece que no de forma tan lineal y universal. Y aquí entra de lleno la crítica del etnocentrismo. Investigadores como Geert Hofstede, muy conocido por sus estudios sobre dimensiones culturales, argumentaron que la pirámide de Maslow refleja valores muy propios de las sociedades occidentales, individualistas, donde la autorrealización personal es vista como la meta suprema. Entonces, ¿la pirámide sería más un producto de la cultura estadounidense de mediados del siglo XX que una descripción de la naturaleza humana universal? Esa es una de las críticas más potentes. Se argumenta que en culturas más colectivistas, como muchas en Asia, África, América Latina, la pertenencia al grupo, la armonía social, el cumplir con las expectativas familiares o comunitarias pueden tener una prioridad mucho mayor. Incluso por encima de la autonomía o la estima individual que Maslow ponía más arriba. Exacto. Hay estudios que sugieren que en algunas culturas asiáticas, por ejemplo, el bienestar de la comunidad o la conexión familiar se perciben como necesidades de orden superior, no como un peldaño intermedio. Eso cambia totalmente la estructura. La invierte o la modifica sustancialmente. Además, se han encontrado variaciones culturales y contextuales muy claras. Hay un estudio interesante que comparó cómo cambiaba la percepción y la satisfacción de las necesidades en Estados Unidos y en países de Oriente Medio durante la Guerra del Golfo. Bajo el estrés bélico, los patrones de prioridades cambiaron de forma diferente en ambas culturas. Lógico, el contexto influye muchísimo. Y también hay variaciones importantes según la edad. Otro estudio clásico encontró que la importancia percibida de las necesidades varía a lo largo de la vida. Las físicas priman en la infancia, la pertenencia y el amor emergen con fuerza en la adolescencia y adultez temprana, la estima es clave para los adolescentes y la autorrealización parece más relevante para los adultos jóvenes. ¿Y en la vejez? Pues curiosamente en ese estudio la necesidad de seguridad volvía a ganar mucha importancia en la vejez, lo cual tiene sentido, ¿no? Por la vulnerabilidad física, la dependencia. Sí, tiene lógica. Pero todo esto rompe bastante con la idea de una secuencia fija, única y ascendente para todo el mundo y para toda la vida. Totalmente. La cuestiona muy seriamente. Y no solo eso, hay críticas también desde perspectivas religiosas. Por ejemplo, desde el pensamiento islámico se ha señalado que la separación tan tajante que hace Maslow entre necesidades materiales y espirituales, dejando estas últimas para el final, para la cima, no encaja con su visión, donde lo espiritual impregna y es central en todas las etapas y aspectos de la vida, no algo a lo que se llega solo después de tener todo lo demás resuelto. Claro, otra visión del mundo donde la jerarquía no funciona igual. Otra más. Y nos queda una crítica más específica que mencionamos antes de pasada. La posición del sexo en la jerarquía. Maslow lo clasificó principalmente como una necesidad fisiológica, en la base. Sí, y eso ha sido criticado por simplificar demasiado. Se argumenta que ignora las importantísimas dimensiones emocionales, sociales, de vínculo, de intimidad que tiene la sexualidad humana, que van mucho más allá de la pura necesidad biológica de reproducción o descarga. Reduce algo muy complejo a lo puramente físico. Eso es.
Aunque, para ser justos con Maslow, él sí reconoció en sus escritos que el sexo estaba obviamente conectado con otras motivaciones como el amor o la estima, pero en la estructura básica de la pirámide quedó ahí abajo. Entendido. Bueno, viendo toda esta batería de críticas metodológicas, empíricas, culturales, no es de extrañar que hayan surgido ilustraciones alternativas a la famosa pirámide, ¿no? Intentos de representar esto de forma más realista, quizás. Como la pirámide es tan icónica, pero a la vez tan criticada por su rigidez, ha habido intentos de proponer otros modelos visuales que reflejen mejor esa naturaleza más dinámica, solapada, variable, que parece tener la motivación humana. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues se han propuesto modelos con olas que suben y bajan en importancia según el momento vital o el contexto, en lugar de escalones fijos, o figuras como triángulos solapados que muestran cómo varias necesidades pueden estar activas a la vez. Más flexibles. Sí, e incluso hay teorías más recientes, basadas en la psicología evolucionista, que reinterpretan toda la jerarquía. Proponen que las motivaciones fundamentales, desde un punto de vista evolutivo, serían encontrar pareja, mantenerla, cuidar de los hijos. La supervivencia y la reproducción, en el fondo. Exacto. Y que otras necesidades, como la autoestima, la pertenencia o incluso la autorrealización, serían en última instancia medios o estrategias para alcanzar esos fines reproductivos y de supervivencia de los genes. Es otra forma de verlo, que reubica la autorrealización no como la cima final, sino como un posible camino hacia otros objetivos evolutivos. Vaya, eso sí que le da una vuelta interesante. Desde luego. Entonces, después de toda esta inmersión profunda, ¿con qué nos quedamos? Porque hemos visto que la jerarquía de Maslow, bueno, tiene sus luces y sus sombras. Muchas sombras hemos visto. Sí. Por un lado, sigue siendo un marco conceptual tremendamente influyente. Nos dio, como decíamos, un lenguaje, una estructura para pensar sobre qué nos mueve como seres humanos, desde lo más básico como comer o sentirnos seguros. Hasta aspiraciones más elevadas como el respeto, el conocimiento, la belleza, el desarrollo personal o incluso la trascendencia. Eso es innegable. Hemos visto su origen, hemos repasado los distintos niveles, incluyendo esos añadidos cognitivos y estéticos. Hemos desmontado el mito de que Maslow dibujara la pirámide, Que no la dibujó, que no la dibujó, y sobre todo hemos explorado las críticas importantes, su rigidez, su base empírica que es bastante limitada, y su cuestionable universalidad. Parece que no se aplica igual a todas las culturas ni a todas las edades. queda claro que no es una ley científica de hierro, ni mucho menos. Es más bien un modelo heurístico, una forma de organizar ideas que fue útil, pero que tiene limitaciones serias. Exacto. Y quizás, como reflexión final, podríamos dejar una pregunta en el aire. Más allá de si la jerarquía de Maslow es científicamente precisa o universalmente válida, y ya hemos visto que probablemente no lo sea de forma estricta, ¿Qué nos dice? ¿qué nos dice sobre nosotros mismos el simple hecho de que tengamos esa tendencia o quizás esa necesidad de intentar categorizar y jerarquizar nuestras propias motivaciones? ¿Por qué buscamos ese orden? Buena pregunta. Es esta búsqueda de una estructura, aunque sea imperfecta como la de Maslow, un reflejo de cómo nuestra mente intenta navegar la enorme complejidad de ser humanos, desde la pura supervivencia hasta la búsqueda de un significado más profundo. ¿O es al revés? O quizás es la propia idea de jerarquía, tan arraigada en nuestra forma de pensar occidental, una lente que, sin que nos demos cuenta, simplifica demasiado y hasta distorsiona la realidad. Una realidad que a lo mejor es más una red, un ecosistema de necesidades que coexisten, que interactúan, que bailan entre ellas de forma mucho más compleja y dinámica de lo que una simple pirámide puede capturar. Una red en lugar de una escalera. Exacto. Nos limita esa idea de jerarquía, o nos ayuda a entendernos, aunque sea de forma imperfecta. Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.